Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo doy». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Juan el Bautista, su martirio, es toda una predicación, es toda una enseñanza. Su vida, su palabra, su actitud, su carácter, cómo nos enseña a ser verdaderos profetas. Es decir, hombres totalmente libres, con la atención puesta en Dios, fieles a Dios y a la misión. El precursor, aquel que estando formándose en el vientre de su madre, recibió la sabiduría, el conocimiento, la razón para saber, entender y conocer quién era Jesús. Y saltó de gozo en el vientre de su madre, porque esa fue su vida, porque esa es su alegría, porque ese es su contento. El sentir al Mesías, el conocer al Mesías, el experimentar la vida del Mesías. Y por eso toda su vida fue una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué va a ser de este niño? Decían los parientes, los amigos de Juan el Bautista. ¿Qué va a ser de este niño? Pues va a ser un auténtico profeta. Es el último de los profetas del Antiguo Testamento y el nuevo, y el primero del Nuevo Testamento. Da fin al estilo profético del Antiguo y da comienzo a un nuevo profetismo en la Iglesia. Que yo desaparezca para que Él aparezca. Yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias.
Es Él el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esa es la actitud del auténtico y verdadero profeta, que no busca protagonismo, sino que Él desaparece para que aparezca Dios. Él es la voz que grita en el desierto. No es la palabra, porque la palabra es Jesús, porque la palabra que pronuncia el profeta no es una palabra humana, sino una palabra divina, una palabra que da luz a la mente, que hiere el corazón y que transforma el ser. Aquel que es humilde y que escucha con abandono y confianza la palabra del profeta se transforma. Pero el que no quiere transformarse y quiere continuar su vida de pecado, entonces le pasa como a Herodías y como a Herodes, que lo escuchaban, pero su mente se embotó, su corazón se llenó de celos, de rabia y de envidia, y por eso ella pidió en una bandeja su cabeza, porque la oscuridad detesta la luz, porque la necedad no es capaz de recibir la sabiduría, porque la mente embotada no es capaz de entrar en el verdadero conocimiento. Pidámosle al Señor para que hoy nos siga dando a todos nosotros auténticos profetas, llamados por Él, consagrados por Él, enviados por Él, para que desemboten la mente de tantos errores, para que den luz en medio de tanta oscuridad, para que sean la voz de una palabra que se pronuncia, que no es otra distinta que la voluntad del Padre Celestial, libre de toda intención humana. Que por la intercesión de Juan Bautista hoy en su martirio, por nuestra Reina y Madre María, el Señor nos conceda a todos la gracia que le ha concedido a ella. Estar totalmente entregada a Él. Ella sí vivió realmente el martirio perfecto, porque vivió la plenitud del martirio de su Hijo Jesús en la cruz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio, permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.